Y vamos a recibir en un día muy, muy feo, en donde el ambiente nos está haciendo pasar un momento húmedo y mojado. Vamos a recibir a Irene Weiss, nuestra ecóloga, que nos ayuda todos los martes a pensar estos cambios climáticos que estamos viendo. Hola Irene, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos pasados por agua nosotros, no sé cómo están Bueno, ustedes allá. acá va a llegar en cualquier momento a Buenos Aires, Claro. así que... bueno, mira, hoy quería hablar justamente de algo que adelanté el otro día, en la semana pasada, porque el viernes fue el aniversario, en realidad había sido antes, pero se conmemoró con una gran fiesta de miles de personas, porque fue increíble, el 211 aniversario del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que además es Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, o sea, es una unidad ejecutora del CONICET. Ajá. Y yo estuve ahí porque, bueno, no sé si alguna vez lo conté, creo que no, en la columna de ustedes. Yo trabajé un tercio de mi vida, yo tengo 66 años, 22 años trabajé en el museo, y la verdad que fue para mí muy emocionante porque pisé ese día, bueno, fui de visita, por supuesto porque estuve invitada a la fiesta, y pisé el laboratorio que había pisado por primera vez hace 50 años, cuando era un adolescente de 16, cuando ingresé a la facultad. Qué momento. Así que, no, fue muy muy fuerte, te digo. No, y me pareció interesante porque la historia del museo es muy curiosa, porque es la primera institución de ciencia de la Argentina. Comenzó a principios del siglo XIX, inclusive antes de que seamos la Argentina, ¿no? O sea, poco tiempo de producido la Revolución de Mayo, se le ocurrió a Bernardino Rivadavia, que era secretario del primer triunvirato. Uno puede tener un montón de críticas con Rivadavia, pero no hay duda que fue un impulsor impresionante de las ciencias y la cultura en un momento en el cual todo el mundo miraba a España o miraba lo que pasaba con los pueblos originarios, pero no a realmente preservar la naturaleza, ¿no? Entonces, en 1812, él dispuso que las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no?, tenían que reunir todos los elementos para que haya un museo de historia natural. Y después, en 1823, cuando era ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, logró el objetivo y después lo consolidó cuando fue presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante la gestión de él, ¿no?, en la década del 20. Así que te digo que yo me emocioné mucho porque, bueno, ahora está en el Parque del Centenario, como todo el mundo que vino alguna vez a Buenos Aires sabe, que es el centro geográfico de la ciudad. Lo que poca gente sabe, que el Parque del Centenario se llama así porque se inauguró un siglo después de la Revolución de Mayo, en 1910, y tiene la forma del escudo nacional, si uno lo mira de una vista aérea. Y el museo, justamente el edificio del museo, hace las veces del sol. Bueno, con los cambios que tuvo el parque después, medio eso se desvirtuó, porque hubo intendentes de Buenos Aires antes de que sea ciudad autónoma que no sabían que las calles interiores eran como simulando los laureles y cerraron todo eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que empezó en el convento de Santo Domingo, después se mudó a la Manzana de las Luces en la época de los jesuitas y después pasó a poner la piedra fundamental en lo que es hoy en el Parque Centenario el edificio. La verdad que me parecía que ameritaba contarlo porque además el director actual que asumió hace unos días entró como estudiante cuando yo ya era graduada en el museo, lo conozco desde pibe. Hoy tiene 2 doctorados, uno por la Universidad de Buenos Aires y otro por la Universidad de Barcelona, el doctor Luis Caposo, y además tiene la primera vicedirectora mujer en toda esa historia, o sea, la primera mujer en la gestión de la institución en toda la historia, que están haciendo unos cambios en materia de comunicación ambiental impresionante. Por eso no podía dejar de contarlo, porque lo adelanté el martes, sí. Pero bueno, prometí que después de la fiesta del viernes me iba a referir a esto. Me parece muy importante porque la vicedirectora es la doctora Laura de Cabo, que publicó sus primeros papers conmigo cuando entró como estudiante al museo. Irene, si vos tuvieras, que lo conocés tanto y que trabajaste allí, que estuviste en ese laboratorio, ¿cuáles son la visión, el principal objetivo de un museo de estas características en relación a brindar la información a la comunidad? Es decir, ¿cuáles son sus principales actividades? Al principio era mostrar con dioramas así fijos, como era la comunicación ambiental en otra época, pero a medida que fue cambiando la tecnología, se hicieron muchas interacciones, o sea, hay actividades interactivas y además están las réplicas de, por ejemplo, el acto se hizo en la sala más grande, que es la sala de paleontología, donde están colgadas todas las réplicas
de la mayor parte de los dinosaurios que se encontraron en la Argentina. O sea que la Patagonia y otros lugares de la Argentina, como por ejemplo la Sierra de las Quijadas y Chihualasto, son como... son realmente yacimientos de fósiles de otras épocas. Pensá que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años cuando no había seres humanos todavía. Entonces se hacen réplicas por varias razones. Primero porque no se encuentran nunca los esqueletos enteros. Siempre se encuentran por los plegamientos y todo lo que ocurrió después se encuentran pedazos, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra un lado, un lateral, como tienen simetría bilateral, después se reproduce la otra parte. Claro, se hacen moldes y después con resina acrílica se reconstruye, digamos, todo el esqueleto, ¿no? Y se pueden hacer un montón de copias. Y además, porque los fósiles son pesadísimos, en el supuesto caso que lo hubieran encontrado entero, ¿cómo expones eso en altura? Si se le cae a alguien en la cabeza, lo mata, ¿no? Irene, ¿eso sigue siendo gestión exclusiva del Estado o hay también sectores privados, iniciativa privada que colabora? Mira, sí, o sea, es del Estado Nacional, depende del CONICET, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de hecho estuvo la presidenta del CONICET, la primera presidenta mujer del CONICET, la doctora Ana Franchi, el otro día, y sí, hubo algunos aportes privados, pero el museo tenía, o sea, ahora las cosas van a cambiar, porque el museo cobraba entrada, por empezar, cobraba actividades que se hacían con las escuelas por cada alumno. Ahora todo va a ser gratuito. Justamente el otro día se firmó un convenio con el CONICET para hacer la gratuidad absoluta de todas las actividades, que es lo que corresponde, ¿no? O sea, la gestión va a ser... Yo tengo mucha fe en esta gestión actual porque no estaba de acuerdo, sinceramente te digo, con la gestión anterior, desde mi punto de vista, y me hago cargo con lo que digo, fue un desastre, en varios sentidos, ¿no? Que no voy a entrar en detalle acá, pero... creo que va a ser una excelente gestión. No dudo que el doctor Capozzo, con sus contactos, va a lograr que esto, digamos, tenga el nivel de cualquier museo de ciencias naturales de los países del primer mundo. Irene, recordá, tenemos muchos marplatenses que suelen visitar Capital Federal seguido y por ahí no es un paseo que estén acostumbrados a hacer. Recordanos dónde está y qué se puede ir a hacer, qué se van a encontrar aquellos que vayan a visitar el museo. Bueno, en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires ponen el dedo en el medio del mapa, van a encontrar en la cabecera, digamos, del Parque del Centenario, que es un óvalo, está en la avenida Ángel Gallardo, 490, está a unas 4 cuadras de la estación de subte B Ángel Gallardo, y van a entrar primero pues entra por Ángel Gallardo 490, te dije, pues tiene otra entrada de personal en 470. Si entran por la entrada del público, van a encontrar primero el meteorito El Toba, que es un meteorito de los tantos que cayeron en el Chaco, que es tremendo, ¿no? Está ahí a la entrada, está hay una salita de geología y después tienen la sala de los acuarios, la sala de los gigantes del mar, donde están todas las reproducciones de los tiburones que tenemos en el mar argentino y de otros animales, y después, bueno, hay una sala de malacología, o sea, de moluscos, y la gran sala de paleontología, que es todo eso en la planta baja, ¿no? Hay una sala antártica. Y después arriba están las salas de aves, de insectos, todo esto que te comento, el otro día en el acto se hizo todo en la planta baja, y después los laboratorios, bueno, los que tienen acceso nada más que el personal y la gente invitada, ¿no? Yo el otro día estuve en el laboratorio donde yo trabajé en el subsuelo, pero bueno, a esos lugares no tiene acceso al público general, ¿no? Pero realmente te digo que se dispongan de varias horas porque lleva tiempo y es precioso. Si nunca vinieron, hay una parte histórica también donde los va llevando, les cuenta todo esto. O sea, yo hice un resumen, ¿no?, de cómo empezó en 1812, pero les cuento un poco toda la historia de cómo llegó el museo hasta a lo que es hoy, a 211 años de su fundación. Invitación extendida entonces para todos nuestros oyentes que vayan a conocer, si no lo conocen, o a revisitar el museo, porque, como bien decía Irene, es una iniciativa del Estado que ahora pasa a ser gratuita, todas las actividades allí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Gracias, Irene, te mando un beso grande. Gracias a ustedes, un beso grande. Hasta la próxima.